Hola a todos de nuevo. Tenemos aquí montada una escena con un pequeño avioncito porque hoy vamos a empezar a programar en base a fuerzas utilizando rigid bodies. Entonces, antes de nada, para ver un poquito la analogía entre los modos de control basados en fuerza y los modos de control basados en transfer, lo primero de todo voy a montar un poquito el prefab porque bueno, hasta lo que estamos viendo hasta ahora, cuando movíamos con transfer, la respuesta a colisiones fallaba bastante. Es decir, teníamos un script que le pedía al objeto que avanzase 8 metros por segundo, pero cuando había una colisión, pues el objeto tendía a rebotar, mientras que el script le seguía diciendo que avanzase pues, 8 metros por segundo. Entonces el comportamiento del controlador pues, no era el adecuado, se producen glitches, se producen tembleques y no es la idea, ¿vale? Entonces, como vamos a empezar a programar con fuerza sobre este objetito de aquí, lo primero de todo voy a meterle un colisionador, voy a utilizar una malla convexa, por ejemplo, que me lo va a englobar bastante bien, y le voy a colocar un rigid body al que para estas primeras pruebas le voy a desactivar la gravedad. Ahora mismo pues este objeto, si yo pulso play, me asegura que aunque a nivel físico va a tener respuesta a colisiones y a interacción física, mientras yo no haga nada pues no sucede nada, ¿vale? Entonces vamos a sacar un script que lo voy a llamar controlador rigid body, y con él simplemente voy a hacer un par de pruebecitas de control sencillas. Vamos a dejar pues bueno el script listo. Variables que nos harían falta para empezar a trabajar, pues bueno, primero, como vamos a necesitar acceder al rigid body del objeto, me voy a sacar una variable de acceso a componente para acceder al rigid body, y como vamos a aplicar fuerzas y torsiones, pues me voy a sacar un par de variables más que les voy a dar unos valores por ahora un poquito como valores de referencia, ¿vale? Un float con el valor de la fuerza y otro float con el valor de la torsión física, que por ahora pues las voy a dejar un poquito así calibradas a ojo. Ahora veremos pues bueno si es mucho, si es poco, lo arreglaremos. Bueno, con lo que estuvimos el otro día tocando de la input, vimos que había un método que era getAxis. Ahí vimos que podíamos responder tanto al caso positivo como al negativo de la entrada de datos de teclado. Y por así decirlo, getAxis, si pulsábamos la tecla izquierda nos daba valores negativos, si pulsábamos la tecla derecha nos daba positivos. Si recordáis cómo lo hacíamos con transfer, una forma de programar este controlador en base a getAxis sería la siguiente. Le pedimos que traslade y vamos a decirle que nos traslade lo que nos diga, por ejemplo, el eje vertical. Vamos a ver, el eje vertical, que sería flecha arriba, flecha abajo. Esto lo voy a multiplicar por la fuerza. Voy a poner en este caso, esto sería velocidad, pero bueno, vamos a poner la variable de fuerza. Esto lo hacíamos con el delta time, si recordáis, y a todo esto, toda esta parte de aquí, le falta el vector, por así decirlo. Yo tengo aquí un valor que va entre -1 y +1, lo multiplico por la fuerza y lo multiplico por el delta time, pero esto es un valor numérico. Ahora me interesa añadir el vector que me indique en qué dirección mover, y yo voy a utilizar vector3.forward, ¿vale? Toda esta expresión de coger el vector 001 por la lectura del eje, por la fuerza y por el delta time, pues bueno, nos provocaba que el objeto se trasladase hacia adelante con el valor de fuerza que queramos y según la lectura del eje, ¿vale? Esto vamos a ponerlo un momento en ejecución para ver cómo quedaría. Tendría que vincular el script a la nave, que sería esta de aquí. Ahora mismo, pues bueno, el script me pide, entre otras cosas, pues el acceso al rigid body, que no lo estoy usando. O sea, es una variable que si hago el control F está sin usar, pero bueno, voy a dejarlo asignado ya, que no me cuesta nada. Y si esto lo probásemos, si ahora yo pulso, bueno, a ver si nos ha cogido ya el play, sí. Si ahora yo pulso adelante, pues bueno, la nave se nos mueve, y si pulso atrás, la nave se nos mueve, ¿vale? Hasta aquí, pues bueno, era el modo de control que teníamos la semana pasada, por así decirlo, con la particularidad esta de que, bueno, que no ponemos condicionales, sino que simplemente con la lectura del eje, que puede ser positiva, negativa o cero, en una sola línea tenemos programado el caso positivo y el caso negativo. Esto lo voy a dejar marcado porque para las pruebecitas que vamos a hacer ahora con rigid body, obviamente no vamos a pedir que la cosa traslade, sino que en su lugar vamos a utilizar estos métodos, ¿vale? Si vamos a la clase rigid body,
tendréis unos cuantos métodos de aplicación de fuerza y de aplicación de torsión. Básicamente las fuerzas son desplazamientos y las torsiones son giros, solo que ahora mismo, pues en lugar de trasladar en metros y rotar en grados, empujaremos en newtons, por así decirlo, y torceremos los objetos en newtons por metro, que es una unidad de medida de la torsión física. ¿Cómo se comportan estos métodos? Pues bueno, lo primero de todo, si interpretamos la cabecera de clase, fijaros que son métodos que parten de que un vector les da el sentido de la fuerza, ¿vale? Un vector direccional da la dirección y la magnitud de la fuerza, y luego tenemos uno de estos parámetros optativos, que ahora lo hablaremos un poquito más adelante, en el que indicaremos el modo de aplicación de la fuerza. Por ahora, pues bueno, nos va a preocupar sobre todo que le tenemos que dar pues un vector. Si vemos la analogía, fijaros que simplemente aquí tengo que meter un vector, el nombre del método cambia y se aplica sobre un componente que no es la transform, que ahora es el rigid body. Nos quedaría todo bastante similar y sería algo así como pues rigid body add force. Cogeríamos toda esta expresión de aquí que nos da el vector, que antes era de desplazamiento y ahora va a ser de fuerza, y simplemente con este pequeño cambio que hemos hecho tenemos adaptado el controlador para que en lugar de trasladar en metros empuje en newtons, ¿vale? Vamos a comprobar cómo resulta esto a nivel de escena, porque ahora mismo cuando yo pulse las teclas no vamos a estar desplazando en metros, sino que vamos a estar empujando, ¿vale? Pulso hacia arriba y vemos que la nave le cuesta muchísimo, pero bueno, que poco a poco está arrancando. De hecho, la velocidad pues es acelerada porque estamos aplicando una fuerza de magnitud constante. Y bueno, ahora soltaría la tecla y aún con la tecla soltada pues comprobamos cómo la inercia pues hace que la nave siga avanzando. Cosas que he hecho mal aquí, pues bueno, vamos a volver un momentito al script porque ya podemos ignorar esta parte del controlador de transform, pero hay dos detallitos que tenemos que tener en cuenta. A ver, el primero de todos es que cuando trabajamos con fuerzas no es necesario especificar el delta time, por así decirlo. Cuando avanzábamos en metros, con eso de que el motor ejecuta los updates una vez por frame, teníamos que hacer esta multiplicación para convertir las unidades de unidades por frame a unidades por segundo, ¿vale? Entonces el delta time era obligatorio, pero cuando estemos trabajando con fuerzas el motor internamente lo resuelve y no va a ser necesario que hagamos esto. Con este pequeño cambio, tened en cuenta que el delta time vale algo así como 0,016, o sea que las fuerzas se van a amplificar bastante. Vamos a hacer una pequeña prueba otra vez de control y simplemente pues notaremos que la respuesta del controlador pues va a ser mucho más inmediata. Pulso acelerador, fijaos que ahora el controlador enseguida sale hacia adelante, sigue siendo acelerado, suelto la tecla y tenemos que la navecita pues bueno, lleva su inercia y pues bueno, ahí seguirá hasta que ella quiera. Realmente esta nave va a seguir hasta el infinito porque yo le he aplicado una inercia y no hay nada que se la quite, no hay ningún tipo ni de rozamiento ni de colisión, y como tenemos un valor de drag de 0, que el drag es el coeficiente de rozamiento con el aire, por así decirlo, pues bueno, esta nave seguiría a velocidad constante hasta el infinito. Entonces bueno, hemos quitado el delta time, ya hemos quitado uno de los problemitas del controlador, pero otro que vamos a quitar tiene que ver con lo siguiente. Este método update se nos ejecuta una vez en cada frame gráfico, ¿vale? Unas 60 veces por segundo. En cambio, el motor físico no procesa 60 veces por segundo, procesa bastante menos, y hay un método específico de MonoBehavior que nos permite interactuar con el motor físico. No es update, sino que es fixed update. Y esto, por definición de manual, vamos a mirar un momentito en la API que no nos cuesta nada. Básicamente el manual te dice que si estás trabajando con rigid bodies, en lugar de utilizar update, utilices fixed update. Esta es la cabecera de manual que te lo pide. Debe utilizarse en lugar de update cuando se está trabajando o tratando con rigid bodies. Con este cambio no vamos a notar ninguna respuesta, pero simplemente con esto estamos haciendo las cosas bien, cosa que antes no estábamos haciéndolo. Entonces vamos a mantener esta estructurita de control, y lo que sí voy a añadir es una línea más para controlar el giro, ¿vale? Para el giro, pues bueno, cambiaríamos el haz force por un haz torque. La dirección del giro sería up para poder girar a izquierda y a derecha. La lectura del eje sería la horizontal. Y este valor de fuerza lo vamos a cambiar por el valor de torsión, ¿vale? De esta manera, de forma también súper parecida a lo que hicimos con Transform Rotate, pues en dos líneas tendríamos un controlador básico que vamos a ver cómo se comporta. Simplemente pues bueno, vamos a acelerar y a girar un poquito.
Porque bueno, con estos controles basados en física, el acelerar y el frenar, pues bueno, tienen un comportamiento razonable. Ahora voy a frenar un poquito y comprobad que eso, le cuesta bastante corregir la inercia, ahora ya sí que lo tengo marcha atrás. Entonces el comportamiento a nivel de aceleración y freno, pues vamos a decir que va bien, y que la inercia pues que le da un poco de realismo, pero con los giros, ahora vamos a girar un poquito hacia la derecha, fijaros cómo el giro le cuesta muchísimo corregir la inercia. Yo no hay manera, estoy acelerando, estoy acelerando y no consigo que el controlador me haga caso prácticamente, ¿vale? Bueno, ahora es cuando empiezan nuestros problemas, porque es que la física, la programación de la física, tiene un pequeño problemita, y es que NVIDIA Physics por su cuenta está haciendo muchísimos cálculos y cambiando muchísimas cosas. Entonces nosotros, pues bueno, podemos programar ciertos comportamientos, pero muchas veces el motor físico va a decidir que cierto objeto tiene una inercia X en cierta dirección, y anularla, pues bueno, no es tan sencillo a nivel de código. De hecho, vamos a hacer una pruebecita en la que simplemente pues voy a tratar de acelerar durante un rato, y ahora giro a la vez que acelero, y fijaros que el avión o la navecita sí que quiere coger la dirección de avance, pero le cuesta muchísimo. De hecho, pues casi no tenemos la sensación ni de que esté girando, le cuesta un montón responder, ¿vale? Pero bueno, a nivel físico tenemos nuestro controlador respondiendo, y en este punto, pues una cosilla importante que quería comentaros es que las torsiones físicas son bastante incómodas de jugar. Me refiero que jugar a un juego que trabaja de esta manera, pues bueno, resulta cómodo. Asumes que cuando aceleras con un coche, pues que le cuesta un poquito acelerar, pero lo que no tenemos asumido, lo que nos cuesta un poquito, o lo que nos hace ver menos jugabilidad, por así decirlo, es el hecho de que la torsión también lleve sus inercias. Entonces, pues bueno, es bastante común que programas un controlador de estos físicos, y cuando el jugador va a girar a la derecha, le da mala sensación el hecho de que le cueste tanto responder. Entonces, bueno, me refiero, se puede hacer un controlador cuyos desplazamientos trabajen con fuerzas y cuyas torsiones trabajen con transform rotate. Eso no es ningún tipo de cosa descabellada, ¿vale? Al final, con esto, pues bueno, empezamos a mejorar el comportamiento del juego en ciertos aspectos, pero empezamos a perjudicar sobre todo la jugabilidad en otros, que eso es lo que vamos a tratar de corregir ahora.